Este es es un Ferrari 458. Le hemos instalado un escape libre de la marca Valvetronic, que os recomiendo encarecidamente, porque ya habéis visto cómo suena. Es increíble, parece una Harley Davidson. Y efectivamente como un Fórmula 1 al ralentí, pero cuando acelera...
Bien, chicos, os cuento un poquito, no sé si se escucha porque hay un poco de viento, pero estamos en la estación de Ordino Arcalís, está justo a 2000 metros en Andorra, y este último tramo ha estado chulo porque no había casi coches, había un par de buenos túneles. Espero que os haya gustado. Este es es un Ferrari 458, es una joya de la automoción, el último atmosférico de Ferrari que se fabricó hasta el 2015, y monta un V8 atmosférico, como digo, sin turbo, sin hibridaje, sin nada, que revoluciona hasta 9000 vueltas. Y ese sonido característico es también porque lleva lo que se llama un cigüeñal plano, que le hace ese rugido tan exótico, característico realmente de la Fórmula 1. Y recientemente le hemos instalado un escape libre de la marca Valvetronic, que os recomiendo encarecidamente, porque ya habéis visto cómo suena como un Fórmula 1 puesto en la calle, básicamente. Fijaos al ralentí cómo se escucha, fijaos, mirad. Es increíble, parece una Harley Davidson. Y efectivamente como un Fórmula 1 al ralentí, pero cuando aceleras, pues tiene ese aullido, ese screaming, que solo lo podías escuchar ni siquiera en los Fórmula 1 de ahora. Se escucha en los Fórmula... Se ha encendido el ventilador. En los Fórmula 1 de hasta el 2012, que precisamente eran atmosféricos V8. También los V10 hasta el año 2005 y V12 que eran ya en los años 90. Pero tenía este sonido característico que hoy día solo prácticamente se puede conseguir con este modelo. Incluso os diría que está, por ejemplo, los Lamborghini, el Aventador, que suena un agudo muy peculiar, un aullido muy peculiar, pero no es como esto. O incluso hasta el 812, el Superfast, ¿no? Que también ruge de una manera particular, pero este suena más agudo. No sé qué pensáis, comentadme abajo si queréis. Escuchad de nuevo cómo suena el ralentí, que es increíble, increíble. A ver cuándo puedo grabar tomas desde afuera. Y bueno, os hago una toma aquí panorámica del coche. La verdad es que es increíble que este modelo no pase de moda por cómo está diseñado. De hecho, los modelos que hacen ahora, no sé, el 488, que ya no se hace, pero lo hicieron después, el F8 Tributo, son prácticamente réplicas de este modelo, que por cierto fue el último modelo de Ferrari que diseñó el diseñador Pininfarina. El interior lo diseñó el piloto Michael Schumacher. Entonces esto es una joya increíble. Es de los Ferraris que sube de valor, sigue subiendo en torno a un 3-5% anual en Europa. Y bueno, este modelo en concreto ya veis, es todo con carbono, afuera negro, llantas en color mate, la suspensión está ligeramente roscada hacia abajo, o sea, regulada hacia abajo, lleva separadores, lleva carbono también aquí en el motor, ¿veis? Y el interior, como os digo, fijaos qué pasada, lo diseñó el piloto Schumacher. Y los asientos también de carbono, mirad qué chulos, son súper guapos. Y lo que os digo, el escape es un escape Valvetronic, una marca americana que es increíble, me han tratado súper bien además. Lo llevo hace 15 días montado y es increíble. No solo es la parte final, sino que lleva también lo que son todos, o sea, los colectores de escape, los catalizadores y una X-Pipe en la parte final, que es lo que hace ese sonido agudísimo, que además es de titanio. Así que bueno, la calidad-precio es de lo mejor que hay. Es básicamente la mitad de precio de otras marcas, de lo que son las marcas de referencia. Os dejo abajo un enlace, ¿vale? Y cualquier duda me podéis dejar comentarios y os respondo, ¿vale? Pero escuchad. Ajá. Esto tendría que estar subvencionado. Increíble. Ok, chicos, espero que os haya gustado. Nada, voy a seguir conduciendo hacia abajo. Me quito ya la cámara, que ya está oscuro. Una última vueltecilla el coche. Espero que os guste, tanto como a mí. He tenido cero remordimiento del comprador. En inglés se dice buyer's remorse. Cero remordimiento del comprador con esta compra. Ok, chicos, hasta luego, y echar un vistazo al escape Valvetronic. Os dejo abajo el enlace. Dejadme comentarios, dudas, sugerencias. Bye.